Es un gusto estar el día de hoy con ustedes para tratar un tema que a mí me parece muy relevante, que es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Yo quisiera, antes de abordar en particular este tema con cada uno de ustedes, es hacer un poco el proceso que hemos venido llevando a cabo en el contexto nacional. Nosotros tuvimos una reforma en 2014, como ustedes recordarán, y esta reforma constitucional en materia político-electoral condujo no solamente a una reforma constitucional y a las leyes federales que hoy nos regulan, como la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y las reformas a la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación. Esta reforma tuvo como secuencia una armonización y modificaciones a las leyes locales en materia local. Sin duda, esta reforma que plantea un nuevo modelo o un nuevo paradigma distinto al que venía observándose en todas las décadas pasadas, como la reforma de 2007, la de 1994 y en fin. Sin embargo, esta reforma tiene sus características particulares. ¿Cómo se inscribe Michoacán en esta reforma? Esta reforma condujo también a modificar el código electoral local y también a la ley en materia de justicia electoral y participación ciudadana. Hoy nosotros como tribunal, como órgano jurisdiccional en esta materia, tenemos varios medios de impugnación: el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el juicio para la protección de derechos políticos electorales, que no estaba previsto anteriormente. El primer antecedente que se tuvo en el tribunal fue en el año 2013, que se interpuso precisamente por un municipio, Quilpat, si mal no recuerdo, y este medio de impugnación se hizo porque no se había designado al jefe de tenencia de ese municipio por el plebiscito que prevé la propia Constitución y la Ley Orgánica Municipal. Y al no llevarse a cabo esto de manera, una elección, que además es inadecuado para mí el término plebiscito, hoy en día no es el plebiscito, sino es un proceso electoral, y considero que debe haber una reforma en esa materia, en la Constitución local. Sin embargo, bueno, esto fue impugnado y en el Código Electoral no se preveía la figura como para que nosotros conociéramos en 2013. Sin embargo, bueno, esto se remitió a Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y resolvió decir que, con independencia de que no existía ese medio de impugnación previsto en una ley, debería resolver el tribunal en ese momento. Y efectivamente fue resuelto, y obviamente que se anuló la decisión que se tomó por parte de las autoridades municipales y que efectivamente llevara a cabo la elección como debiera estar prevista. Ese fue el antecedente que tenemos en el tribunal en esta materia de juicio. Entonces, el juicio para la protección de derechos políticos electorales, bueno, vamos a analizarlo muy brevemente para contemplar este. Bueno, en este sentido, si pasamos a la otra positiva, en este sentido, como ven aquí, el Tribunal Electoral pues es un órgano permanente, autónomo, independiente de sus decisiones y es unistancial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la única instancia jurisdiccional que resuelve los asuntos en materia electoral. Para conocer del recurso de apelación, como se había dicho, del juicio de inconformidad, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y otro medio que es el procedimiento especial sancionador. Nosotros resolvemos, en este caso los procedimientos especiales sancionadores se resuelven en el tribunal, pero quien nos instruye o quien nos sustancia es el Instituto Electoral, no nosotros. Entonces nosotros llegamos, conocemos y resolvemos los procedimientos en esta materia. Esto fue con la reforma de 2014. Antes, ¿qué pasaba? Bueno, que el propio instituto resolvía, instruía y resolvía o sustanciaba
estos procedimientos administrativos y los resolvía. Pero la reforma condujo a que quien debería resolver es el tribunal. Entonces, ¿cómo conocía el tribunal sobre estas resoluciones de la autoridad electoral administrativa? Bueno, a través del recurso de apelación. Ese era el proceso. Ahora se reconoce a través del procedimiento especial sancionado. ¿Qué principios nos rigen? Pues son los principios constitucionales que se armonizan con la acción. El principio de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y probidad. En este sentido, ahora, este tribunal funcionamos con 5 magistrados. Y obviamente que estas decisiones que tomamos, un magistrado ponente es que el que sustancia y plantea el proyecto a los 5 magistrados y de manera colegiada tomamos las decisiones. Si no es que un magistrado tome decisiones, es los 5 tenemos que tomar la decisión o cuando faltara alguien tendría que ser cuando menos 3. Si faltara algunos magistrados por alguna situación que está prevista, entonces puede resolver el tribunal con 3. Y este sentido, bueno, y en caso de empate, que pudiera haber 4 magistrados y se empatara, bueno, pues el presidente tiene el voto de calidad, quien podrá resolver en este sentido. ¿La que sigue? Ahora, ¿cuál es la competencia que tenemos nosotros? Bueno, es declarar la legalidad y validez de la elección del gobernador del estado y hacer la declaratoria correspondiente. Establecer criterios de jurisprudencia cuando se sustenten 3 resoluciones, sin que haya mediado otra en contrario, la cual será publicada en el periódico oficial del Estado y obligatoria para los órganos estatales, para nosotros. Previsto así el artículo 109 y 110. Conocer y resolver las excusas que presentemos los magistrados en asuntos que han turnados, ya sea las excusas están previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es decir, cuando haya una relación familiar, haya amistad, en fin, varias excusas que podremos conducirnos a la que sigue. Expedir un reglamento interior y demás acuerdos necesarios para el funcionamiento del tribunal. Imponer sanciones y medidas de apremio a las partes cuando no cumplan con las resoluciones o acuerdos que nosotros emitamos. Cubrir las actividades relativas al fomento de la cultura de legalidad y materia de justicia electoral. Es decir, el tribunal no solamente resuelve sobre algún conflicto que se plantee en materia electoral, también es una obligación constitucional llevar a cabo la cultura de legalidad. Si estamos obligados, no es que queramos, es parte de las funciones que tenemos y que desde luego tendremos que hacer las tareas de investigación, de publicación y de difundir. Esto que yo vengo aquí con mucho gusto es parte de nuestras obligaciones. Con las autoridades municipales, con los partidos políticos, con la ciudadanía, cuando nos lo pida y podamos atender estas exigencias en materia política electoral. Celebrar convenios y de colaboración con otras instituciones y autoridades y resolver de manera definitiva los medios de impugnación de nuestra competencia. Bien, pasemos al siguiente. Y el sistema de medios de impugnación aquí tiene por efecto el objetivo es garantizar que todos los actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y de legalidad. Y yo agregaría aquí también de convencionalidad, en el caso de los juicios para la protección de derechos políticos y electorales. He ahí la trascendencia, y que también que estos tengan pues una firmeza de las distintas actos y etapas del proceso electoral. La siguiente. Ahora, este sistema o estos medios de impugnación que tenemos que conocer nosotros que somos competentes, está el recurso de apelación. Y procede contra actos, acuerdos o resoluciones del Instituto Electoral de Michoacán. Y también la resolución con respecto al recurso de revisión.
En el caso del juicio de inconformidad, tendría que ver los resultados y declaraciones de validez de la elección del gobernador y ayuntamientos, así como la asignación de los diputados de mayoría relativa y los regidores de representación proporcional. El juicio para la protección de los derechos políticos electorales, que es nuestro tema, tiene por fundamento el artículo 4 de la Ley de Justicia en materia electoral y participación ciudadana del Estado de Michoacán. Y el procedimiento especial sancionador, que tiene que ver con la propaganda política, cuando se afecta la propaganda política, actos anticipados de campaña y pre-campaña, y el ejercicio del derecho de réplica. Esos serían los medios que nosotros conocemos como tal situación. Bueno, entonces voy a centrar ahora a lo que es el juicio para la protección de derechos políticos electorales, que este es un medio de impugnación en materia electoral de los cuales todo ciudadano puede solicitar la protección de sus derechos políticos electorales. Y también aquellos derechos humanos que estén vinculados con estos, es decir, estamos hablando de un principio de interdependencia que plantea los derechos humanos. Es decir, cuando un derecho humano se afecte también y tenga que ver con un derecho político, también estamos obligados a conocer y resolver. Habíamos planteado que si el juicio para la protección, vuelvo a hablar de juicio ciudadano para abreviar, el juicio ciudadano se pueda entender que es cuando es para que no se me protegió, garantizó mi derecho a ser votado o a votar, o acceso al cargo de elección, o al ejercicio del cargo, o el derecho que tengo de afiliarme, o de asociarme en un partido político, en fin, pero también aquellos derechos que pudieran estar vinculados. Hablemos, por ejemplo, de la participación ciudadana. Ahí tenemos la ley de los mecanismos de participación ciudadana, como es el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, ahora también el observatorio ciudadano y también la participación en términos la participación presupuestal, en esos que comprende esta ley. Entonces también en esa materia nosotros somos competentes en conocerlo. Y nuestro objetivo, o el objetivo que estamos obligados, es garantizar este derecho, restituyendo a los ciudadanos el uso y goce de sus derechos a través de la protección constitucional, legal y de la convencionalidad. Y hablamos de la convencionalidad porque a veces digo, ¿y eso de convencionalidad qué es? Bueno, en concreto, la convencionalidad no es otra cosa que el convenio que México suscribió, convenio sobre derechos políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que México suscribe y que forma parte forma parte el Estado mexicano de esta Convención Americana. Esa es la convencionalidad, y todos los principios que derivan de esta convencionalidad. Pero no solo eso, sino también el Estado mexicano asumió que esta convencionalidad y todo el sistema de convenciones, tratados, acuerdos o resoluciones que tengan que ver, esta materia corresponderá y tendríamos que aplicarla en el caso concreto cuando sean violentados o afectados o agravados los derechos de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, podremos tener en términos constitucionales ahí los fundamentos. Establezco que el artículo primero constitucional, el 41, la base cuarta, el 99, párrafo cuarto, la fracción quinta, el 116, fracción cuarta, inciso C, y numeral quinto. La Ley de Justicia en materia electoral de participación ciudadana del Estado de Michoacán, previstos en sus artículos 73 al 78, que establece la protección ciudadana de este juicio. ¿Qué nos dice el artículo primero? Como ustedes saben, señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse
salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Aquí queda claro en este artículo primero, que hablamos que toda persona goza de los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entendamos tratados, no solamente un tratado, sino también los convenios, los acuerdos, convenciones y declaraciones. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se expide en 1948, también nos obliga a observar. Es decir, toda la normativa en ese sentido. ¿Cuántos tratados internacionales rigen al Estado mexicano y que son parte de los derechos humanos? Más de 200 tratados actualmente existen. ¿En qué materia? En derechos humanos. Entonces, claro, hay muchas materias, contra la tortura, de la niñez, de los jóvenes, de las mujeres, en fin, hay una gran cantidad de tratados, y que creo que este es un ámbito muy amplio, muy vasto, que nos implica al juzgador pues tener en cuenta, y creo que a todo abogado y a todo ciudadano que quiera que se garantice sus derechos en ese sentido, ¿no? Y las restricciones, bueno, son las que la Constitución prevé. Hay un debate muy amplio, que no voy a entrar en pero hay un debate muy amplio sobre las restricciones que la misma la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los juzgadores deben aplicar el principio que favorezca más a las personas en las resoluciones, pero siempre y cuando que tendrán que observar las restricciones que la Constitución prevé. Sin embargo, bueno, esto ha sido un debate que todavía no se ha agotado y no entra en este tema porque no es materia de esto. El segundo aspecto, el artículo 41, la base cuarta, ha establecido que para garantizar los principios constitucionales y legales de los actos y resoluciones electorales, establecerá un sistema de medios de producción en términos de la Constitución y la ley. En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. ¿Qué significa esto? Que si estamos actuando y tomando una decisión, una resolución, no se puede suspender aunque alguna persona interponga algún otro medio. Tendrá que resolverse sin suspenderse. Y el segundo aspecto, el artículo 99, párrafo cuarto, establece que las impugnaciones, los actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado, de afiliación libre, de pacífica, para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalan esta Constitución y las leyes, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violación a sus derechos por los partidos políticos al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de los conflictos previstas en sus normas internas. Aquí tenemos varios aspectos que yo sí quisiera precisar. Es decir, los medios de impugnación habla de los ciudadanos, pero hay una restricción que se prevé en el caso de los extranjeros, pues no pueden participar en asuntos políticos. Entonces, ellos no tendrían esa calidad para actuar política ni para interponer un medio de impugnación en materia política. Esa es una restricción que la propia Constitución establece. Y el otro aspecto es que los partidos políticos tienen medios para resolver sus conflictos que tengan, por ejemplo, las elecciones internas de sus dirigentes. Entonces tienen que agotar sus medios. En caso que los agoten y no resuelvan conforme a la pretensión del afectado, que sea afiliado o que sea un miembro militante, etc., pues puede acudir al tribunal electoral a interponer un medio de impugnación. Y esto, bueno, obviamente los propios estatutos y las normativas de los partidos deberán fijar esos procedimientos. Después tendríamos la fracción 116, fracción cuarta, inciso C, el numeral quinto, que establece que, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución, las leyes federales en la materia, las constituciones y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo las organizaciones de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia gocen de autonomía en su financiamiento e independencia en sus decisiones. Y esto quiere decir que los órganos, los tribunales,
y en el caso del Instituto Electoral, pues deben tener autonomía e independencia en sus decisiones. Esto es una garantía fundamental. Y el numeral quinto establece que las autoridades electorales jurisdiccionales se integran por un número impar de magistrados, quienes serán electos por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública en los términos que determina la ley. En mi caso y de los magistrados que integramos el Pleno, fuimos electos por el Senado. Entonces, esto es parte de la reforma constitucional. Anteriormente, los nombramientos se hacían en el Congreso del Estado, y ahora con esta reforma, ahora somos electos y somos 5, somos de manera impar, ¿no? Entonces se ajusta a esas características. Finalmente, la Ley de Justicia en materia electoral, en sus artículos 71 y 78, ya establece cuándo procede el juicio ciudadano, que lo puede hacer por sí mismo, en forma individual o a través de su representante legal, para valer las violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, para asociarse individual y libremente para tomar parte de forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Este concepto de libertad a mí me parece muy importante. ¿Qué significa la libertad de afiliarse y de asociarse? Bueno, que yo puedo estar en un partido y si renunciar y pasarme a otro partido y a otro partido. Esa es la libertad. Por eso es un concepto muy amplio. O sea, que no se puede uno subsumir o restringir únicamente a un partido. Es la libertad, yo puedo irme a otro partido y afiliar a otro partido. Si ya no estoy en otro partido, pues afilio a otro partido. Es justamente un derecho constitucional. Y esa garantía de respetarse, ¿no? Y también establece este artículo C3 que resultará procedente para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales del Estado. Bueno, y la sentencia establece que el plazo deberá ser de 10 días siguientes cuando se admita la demanda por la pretensión que se haya hecho. Bueno, aquí al 74 no va a dar lectura, ni 77 ni 78. Pasemos a la legitimación y procedencia. En el juicio podrá ser promovido por el ciudadano. ¿Cuándo? ¿Cuándo debe ser? Cuando considere que se violó su derecho político electoral para ser votado. Que habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. Que habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, considere que se le negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política. Eso está claro, no sé si hay una duda en ese sentido, ¿no? Está clarísimo. Cuando considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos políticos. Por ejemplo, el registro de candidatos independientes. Ese puede ser un ejemplo. Cuando considere que los actos o resoluciones de los partidos políticos al que está afiliado violan algún derecho político. Eso también es procedente. Lo anterior explicar, por ejemplo, a los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, aun cuando estén afiliados al partido señalado como responsable. Cuando estime que se le vulneró su derecho de ser votado en su vertiente de acceso y permanencia en el cargo de elección popular. Esto vamos a ver un poquito más adelante, algunos casos. Y cuando se impida la integración de autoridades, cuando quiera ser autoridades electorales. Entonces el juicio solo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias legales e intrapartidarias establecidas para resolver el conflicto. Hay casos de urgencias que se acredita como el per saltum. Bueno, ¿qué es el per saltum? ¿Qué es? Bueno, el per saltum no es otra cosa que yo puedo interponer, y se me obliga que yo agote la instancia legal intrapartidaria. Es decir, yo estoy en el partido y quise ser electo para algún cargo dentro del partido que se eligió y se me negó o perdí, no sé, y bueno, pues yo no estoy conforme porque pienso que se me violentaron los derechos, no se llevó a cabo bien el procedimiento, en fin, hubo vicios, etcétera, y tendría que agotar esto ante la responsable del partido. Es el órgano del partido responsable que resuelva mi impugnación o mi inconformidad.
que puede ser un recurso de consideración, un recurso de inconformidad, en fin, puede llamarse de distintas formas, dependiendo de los estatutos del partido y cómo lo prevea cada partido. Pero en ese caso dice, bueno, pues yo no quiero porque además tengo un plazo determinado y se me va a agotar y no encuentro nada en el partido, y inmediatamente yo lo voy a presentar ante el tribunal electoral. Y eso es impactante. Si yo estoy sin que agote esta instancia, entonces el partido, entonces el tribunal, pues tendríamos que sustanciar esto y ver el procedimiento, dar el trámite, en fin. Pero este sería el sentido del encabezado, esperando que quede claro. Ahora la competencia. Entonces, ¿para qué somos competentes o para qué es competente el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán? Pues para las elecciones de los gobernadores, diputados y ayuntamientos. Cuando se trata de violación de derechos políticos electorales por determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a cargo de gobernador, diputados, ayuntamientos, dirigentes de los órganos estatales, de los institutos, los conflictos internos de los partidos, la violación al derecho de ser votado en las elecciones de servidores públicos municipales para diversos cargos que integran los ayuntamientos. ¿Cuáles? Pues jefes de tenencia, encargados del orden, que son los casos nacionales, ustedes mejor que nadie lo saben. La violación de derechos políticos para determinar las determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos a cargos de elecciones de autoridades municipales y diputados locales. Conocer impugnaciones vinculadas a los derechos de acceso y permanencia al cargo, en contra del derecho de ser votado en las elecciones auxiliares de las autoridades municipales. De igual manera, ha sido objeto de análisis el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y definió la jurisprudencia para conocer por parte de los tribunales locales centrales respecto a los supuestos relacionados a la violación de los derechos políticos electorales que no estén expresamente previstos en la ley en materia. Las acciones declarativas cuando se trate de la protección de los derechos políticos electorales. Es decir, el Tribunal Electoral puede conocer también los juicios, incluso de nuestras resoluciones. Si nuestra resolución no queda, piensa que se le afectó y no se resolvió debidamente, pueden acudir a otra instancia, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y este tendrá que resolver las cuestiones planteadas de nuestra resolución que emite, ¿no? Por eso estaba poniendo. También para la asignación por el principio de representación proporcional es impugnable por los candidatos a través del juicio para la protección de derechos políticos. Candidatos a cargos de elección pueden impugnar los resultados electorales a través de este juicio. La compensación, si se disminuye o es reducible, la compensación de las autoridades que ejerzan algún cargo de elección popular, también pueden acudir a través de este juicio, impugnarse, y que podría conocer las omisiones cuando se vulneren los casos del derecho de asociarse. Creamos un partido político, por ejemplo, y no se reconoce como partido, entonces la decisión que tomó el bien puede ser, eso es un caso que pudiera suceder, cada caso es distinto, no tenemos que hay casos que son diferentes, cada caso tiene sus características particulares que lo hacen diferente a los demás. Es decir, no hay un formato, un modelo único que pueda atenderse en ese sentido. También para proceder contra actos y resoluciones de las agrupaciones políticas nacionales, para cuando se aduzca violaciones a diversos derechos fundamentales vinculados a los derechos de votar y ser votado, de afiliación y de asociación, para la protección cuando se vulneren sus derechos, cuando son observadores electorales también, ese es el otro caso. En el caso de que no consideren que es un medio idóneo el recurso intrapartidista que existe, o finalmente que no se cumplió con las obligaciones de agotar la cadena impugnativa que se hizo entre el partido. A ver, yo interpuse ante el responsable de mi propio partido un mecanismo de impugnación, pero no agotó el otro recurso. Pues yo ahí puedo acudir al tribunal porque no agotó las instancias. Y la sustitución por renuncia de un representante popular electo, también. Los candidatos, cuando sea una sustitución por revocación jurisdiccional del registro, sus efectos jurídicos están condicionados a que lo resuelva el juicio para la protección de derechos políticos. La equidad de género
cuando sea de interés jurídico, promoverlo cuando se ha afectado la falta de equidad jurídico, por ejemplo, que debe haber paridad en la composición de la postulación de los integrantes del ayuntamiento, por ejemplo, de regidores, ¿no? Debe haber una equidad, por ejemplo. Y también cuando no se considere como un medio idóneo para impugnar sanciones administrativas que afecten el derecho de ser votado. Es decir, no está el medio, es decir, no está el instrumento que a mí me permita impugnar estas sanciones. Entonces, puedo pedir impugnar, no existe, pero creo que puedo impugnar. Y pues, también se procede contra la imposición de sanciones. El derecho a acceso a la información pública en materia electoral. Ojo, no en toda la materia, es decir, tratándose de materia electoral, el Tribunal del Poder Judicial de la Nación es competente para conocer las impugnaciones en su contravención por la vía del juicio de la protección de derechos ciudadanos. También en contra de actos de asociaciones civiles que tengan finalidad de constituirse en partido político cuando se trate de la expulsión o suspensión de derechos de sus integrantes. Es decir, no se reconoce a alguien que sea militante. Yo digo, si soy militante y no me están reconociendo ese derecho, también se puede. La suspensión de derechos políticos electorales en la fracción prevista en la fracción 38, cuando se prive de la libertad de ese derecho de votar y ser votado. También cuando el proceso de designación de consejeros locales del instituto para promover el juicio también puede promoverse. El derecho político a ser votado, que incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo. Entonces, no me dejan asistir a sesiones, no de cabildo, no me están pagando, en fin, todos estos aspectos son impugnables ante el tribunal. Y la Sala Superior es competente en su vertiente de acceso al desempeño cargo de elección popular. Y ahora, ¿cuál es el término para interponer este juicio, esta impugnación, este juicio ciudadano? Tendría que ser 4 días, contados a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento del acto, acuerdo o resolución impugnada. Si en esos 4 días yo tengo que interponerlo, ¿qué pasa si me voy al quinto? Pues va a ser desechado porque no se interpuso en el plazo previsto. Entonces, esa es una condición. Cuanto al proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Es decir, aquí es muy importante porque dice, bueno, cuando son 4 días, sí, pero ¿es hábil o es inhábil? Mañana es sábado y domingo. Bueno, si es proceso electoral, todos los días son hábiles. Si no es proceso electoral, entonces tendremos que los días de descanso obligatorio y sábado y domingo son inhábiles, entonces no cuentan. Cuentan a partir de que sean hábiles. Entonces, esa es otra condicionante que provee el artículo 8 de la Ley de Justicia en materia electoral, y la otra este es un criterio de jurisprudencia que se debe establecer que todos los días y horas son hábiles en este sentido. Aquí tenemos un flujograma que la demanda del juicio ciudadano debe ser presentada entre los 4 días de junio, en el que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada o que hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. Y luego, ¿cómo se computan? Ahí tenemos conocimiento del acto impugnado, el lunes. Se conoce, ¿y cuándo empieza a contar? El martes. Martes 1, que es primer plazo a las 0 horas. Que es a 0 horas, las 12 de la noche. Martes es un día, miércoles otro día, jueves otro día, viernes es el otro día. Pero ¿a qué horas termina el viernes? A las 23:59. O sea, si falta un minuto, ahí estamos en el plazo para presentar el juicio ciudadano ante el tribunal, por medio de impugnación. ¿Está claro? ¿O alguna duda? Bueno, lo seguimos. Ahora, ¿qué requisitos son para presentar este medio de impugnación que prevé la propia ley? Bueno, pues que tenga el nombre del actor y el carácter con el que lo promueve. Por mi propio derecho, representante, ¿sí?
domicilio para recibir notificaciones en la capital del estado y en su caso autorizados, y si no se establece esto, entonces el tribunal va a dar a conocer por estrados. Afuera del tribunal hay unos estrados que se da a conocer. Como no pusiste domicilio, yo te notifico de cualquier decisión que tome como tribunal a través de estrados. Entonces es importante establecer el domicilio para que se nos notifique cualquier decisión o trámite que estemos realizando el tribunal. Los documentos que acrediten la personalidad del promovente. Debe haber documentos, ¿no? El documento, pues, el lector, identificar el acto impugnado y la autoridad responsable, que me violó, qué derecho me está violando, y quién, cuál autoridad, el partido, no sé, el partido tiene sus propios medios, el municipio, el ayuntamiento, es decir, el gobierno, es decir, es quien está violando, está claro, ¿no? Debemos fijar quién es o todos, ¿no? El presidente, el tesorero, el síndico, los integrantes del ayuntamiento, todos. Precisar los hechos en que se basa la impugnación. ¿Qué pasó? Porque hay un agravio. Y los agravios que causan ese acto que fue impugnado. Es decir, ¿en qué te está agravando? ¿Cuál derecho se te está violentando? O sea, una cosa es los hechos y otra cosa es el agravio, el derecho que se me viola como ciudadano, previsto en la norma. Eso es lo que tendría. Y cuáles son los preceptos en que fundas ese derecho. Cuáles los artículos previstos. Y quedamos que pueden ser constitucionales, de la ley o de la convención, o sea, de los tratados. Pueden ser violados incluso, ¿no? Previstos ahí. O sea, no es nada más. Estamos hablando de 200 instrumentos, es una enorme cantidad de instrumentos. Ahora cada artículo es una inmensidad. Si a veces no toda la Constitución, la ley, veamos otro, ¿no? De verdad que sí. Y ofrecer y aportar las pruebas. Es importante, ¿no? Y la nombre y firma de autógrafa del autor que promueve el medio. Esos son los requisitos. Ahora, en estos casos, la autoridad y órgano partista, según sea el caso, estamos dando un ejemplo, la autoridad o órgano partista, bajo su responsabilidad y estricta responsabilidad y manera, deberá ¿qué debe hacer? Pues si se presenta, debe presentarse ante la autoridad y debe dar aviso de esa demanda al tribunal. O sea, ¿ante quién se presenta? Pues, ante esa autoridad que me afecta, aquí te presento esto. Y debes dar aviso al tribunal. Y precisando el nombre del actor, el acto o acuerdo de resolución impugnado, día y hora y lugar exacto. Esto lo tiene que hacer la autoridad o órgano partidista. Eso es obligación. No es que quiera, está obligado a hacerlo. Eso es fundamental. Ahí hay unos formatitos que se los vamos a dejar. No voy a entrar a los formatos, pero aquí está un posible formato, no quiere decir que así debe ser, pero para que tengamos como una orientación, que sea orientador de cómo hacer este aviso al tribunal de que se me presentó una demanda o un juicio ciudadano, entonces yo tendré que hacer, bueno, aquí está este posible formato. Pero insisto, no es que necesariamente va a ser así. Estamos dando una idea que ustedes podrán valorarlo. Ahora, hacerlo del conocimiento público mediante una cédula por un término de 72 horas. Es decir, hay que publicitar en los estrados de la autoridad o del partido esta demanda que estoy haciendo a través de una cédula o por otro procedimiento que garantice fehacientemente la publicidad de dicha demanda. O sea, que se ha hecho por esto. Es dar a conocer por si hay un tercero interesado, ¿no? Cuando algún órgano del instituto o partista reciba este medio de impugnación por el cual pretenda combatir en un acto o resolución que no le es propio y lo remitirá inmediato y sin trámite adicional alguno al órgano del instituto o al tribunal competente para tramitar. ¿Y qué implica si no cumple la autoridad, partido
o responsable a que sea sancionado, como lo prevé la ley electoral en su artículo 23, la ley de justicia. Y bueno, la publicitación, pues que es otra cosa, que ¿cuánto debo tener esa publicitación? Pues en esa cédula debe estar 72 horas fijadas, o sea, esas 72 horas fijadas en los estados respectivos o para cualquier otro procedimiento que esté garantizando la publicidad de ese medio que se ha presentado ante esta autoridad. Esa sería una obligación. Aquí está una cédula de publicitación también, ahí está un ejemplo, también se los vamos a dejar. Vuelvo a insistir, es orientador, no quiere decir que así sea, pero les permite a ustedes orientarse. Ahora, este flujograma, aquí establecemos como la demanda del juicio ciudadano se presenta ante la autoridad, el órgano partidista responsable del acto de resolución que se estima que afectó el derecho político electoral del ciudadano. Luego, en ese momento se da aviso al tribunal y también hace la publicitación en estrados en 72 horas, por 72 horas, plazo que pueden comparecer un tercero interesado. ¿Puede haber un tercero interesado? Sí. ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Qué pasa si no hay ninguno? Bueno, ya lo hicimos público y si se llegó a presentar después, perdió su derecho, o prescribió su derecho. Una vez vencido el término de la responsable, deberá remitir dentro de las 24 horas lo siguiente. Es decir, ya están los 72 horas, se puso un estrado, se publicitó, ¿ahora qué sigue? Bueno, ahora hay que remitir el escrito de demanda, el expediente completo con el anexo, con el informe circunstanciado y la cédula de publicitación. Hay que remitirlo ¿a dónde? Al tribunal. Ese es el plazos de los terceros interesados. Veamos los plazos. ¿Quiénes pueden ser terceros interesados? Un ciudadano, los partidos políticos, coaliciones de candidatos, organizaciones o agrupaciones políticas con interés legítimo en la causa que deriva de ese derecho incompatible con el que procede el actor. ¿Quién? El ciudadano, que impuso ese medio de impugnación. Dentro de este plazo podría comparecer este tercero mediante los escritos que considere pertinentes a defender sus intereses. Es decir, es el derecho de audiencia, es el derecho que tiene otro ciudadano o otro tercero interesado. A ver, me está afectando esto que está promoviendo y yo también tengo ese derecho a intervenir. De ahí que derive la publicitación de esta demanda que se hace del conocimiento público dentro de las 32 horas. Ese es el sentido. Y ahí tenemos un formato de un tercero interesado que pudiera comparecer. Hay este formato, también se lo vamos a dejar, que es orientador. Y luego se remiten las constancias al tribunal dentro de las 24 horas. Cuando se venció el plazo de publicitación, o el órgano partidista responsable de remitir al tribunal la documentación siguiente. 1. El escrito original mediante el cual se presenta el medio de impugnación, las pruebas y demás documentos que hayan acompañado. 2. Copia certificada del documento en que conste el acto o acuerdo o resolución impugnado, así como toda aquella documentación relacionada y pertinente que obre en su poder. 3. En su caso, los escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, pruebas y documentos que hubieran acompañado los mismos. Se presentó el tercero interesado, aquí presentó escrito, presentó sus pruebas, también eso tendrá que remitirse al tribunal. El informe circunstanciado que lo formula la autoridad, el partido, en fin, quien sea. El quinto, un sexto, pero es quinto. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Ahí está un formato de remisión de constancias al tribunal. Otro formatito que hemos aquí elaborado, también se los dejamos. Puede ser creemos que puede ser, pero claro, ustedes tienen algo mejor. El informe circunstanciado que debe contener. Pues la mención de si el promovente o compareciente tiene reconocida su personalidad.
los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la legalidad del acto, acuerdo o resolución impugnada. Es decir, motivo, es decir, queremos que esta promoción es improcedente, fundamos por qué sería improcedente, una causal de improcedencia que prevé la propia ley, o debe sobreseerse por tales razones, entonces tendría que establecerse todas esas consideraciones. Y firma del autor o del presidente o del secretario o consejero. Bueno, puede ser esas, ¿no? Puede ser. Y ahí está un posible formato también de un informe circunstancial. Ahí también se lo dejamos para que ustedes lo valoren, lo consideren pertinente. Y el trámite en el tribunal. ¿Qué ocurre en el tribunal? Se recibe la documentación, se realizan las actas y ordena las diligencias necesarias para la sustanciación del expediente. En sustanciación se estudia y se ve qué trámites faltaron, si está completo, si está integrado, si hay que requerir, si hay que dar vista, en fin, de acuerdo al siguiente. El presidente de dicho órgano colegiado, el presidente del tribunal, hay un presidente del tribunal, que está ahorita el magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, es quien ahorita turna de inmediato el expediente al ponente que deberá sustanciarlo. El turno que a los ponentes y cada magistrado son los ponentes y un presidente es ponente. Entonces cada magistrado se le da un turno conforme va a llegar. Entonces, el que sigue se va a seguir el turno. Y quien está facultado para asignar ese turno es el presidente nada más. Y ese ponente debe sustanciar, debe integrar, estudiar, analizar y formular el proyecto de sentencia que presentará al Pleno en una sesión para su discusión y en sesión pública se resuelve. Ese es el procedimiento como lo prevé la ley, ¿no? En cuanto al informe sustanciado, si la autoridad o órgano parcial no lo envía dentro de las 24 siguientes a la conclusión de la publicación del medio, se resolverá de los elementos que obren en autos y se tendrán como presuntamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada. Salvo prueba al contrario. ¿Qué significa esto? Que si la autoridad no remite el informe circunstanciado, el tribunal da por cierto los hechos que el actor haya establecido en su demanda. Eso así. A menos que exista una prueba importante. Es decir, esto también implica que la autoridad puede ser sancionada por no cumplir con lo expuesto a esta disposición normativa. Ahora, si el medio de impugnación reúne todos los requisitos establecidos en la ley en materia en un plazo no mayor a 5 días después de su recepción, se dictará auto de admisión. Es decir, el tribunal revisa que todo el expediente está debidamente integrado, que esté integrado el informe, que esté integrado el trámite, que se le haya llevado el trámite por parte de la autoridad, que se haya levantado el acta respectiva, que remita todos los documentos, en fin, que esté debidamente integrado. Y entonces dice, bueno, pues ahora sí dicto el acto de admisión, admito que la demanda corresponde. Una vez sustanciado el expediente, se declarará, se dará la instrucción y se pondrá al estado la resolución para dictar sentencia. Es decir, nosotros tenemos que cerrar instrucción y una vez cerrada instrucción, damos a conocer por estrados que habrá de dictarse sentencia tal día a tal hora. Fijamos porque todas nuestras resoluciones son públicas. Nos basamos en el principio de máxima publicidad y eso tendrá que hacerse de manera pública. Y se da a conocer a todos por estrados que ahí tal día y tal hora. Y no solo eso, también nosotros la sesión pública, si no vienen, no pueden venir, la transmitimos por internet en nuestra página web. Ahí se transmite la sesión en vivo, en el tiempo real, la sesión sobre esa resolución. Se da cuenta y se somete a votación, a consideración de magistrados y luego se somete a votación. Ese es el procedimiento que se sigue y se fijará en los estados respectivos, ¿no? Y esto, bueno, estamos hablando de la consideración y la no aportación de pruebas ofrecidas en ningún supuesto será motivo
para desechar el medio de impugnación o por tener no presentado el escrito del tercero interesado. En todo caso, se resolverá con los elementos que ordenamos. Ahí se estudia todo. O sea, estamos obligados a estudiar todos los aspectos que se presenten dentro del expediente. Ahí está el flujograma, como la recepción y turno, se recibe el escrito de la demanda, la presidencia turna al magistrado ponente que le corresponde, revisa si los escritos del acto y del tercero interesado reúnen los requisitos para su admisión, se presenta el informe circunstanciado de la autoridad responsable y demás documentos que debe remitir. Después, en el siguiente, se admite los requerimientos y desechamientos. Si cumple con los requisitos, se admite. Si no cumple, se desecha. Si cumple, entonces se admite, y si cumple con los requisitos del juicio, y si existe una suplencia de deficiencia de queja, ¿qué pasa con eso? Nosotros estamos obligados a suplir las deficiencias del juicio ciudadano. Y si hay deficiencias en sus agravios, sus argumentos, inclusive a veces que le faltaron unas cosas, nosotros tenemos que suplir esas deficiencias, ¿no? Y para que sean subsanadas y que en la expresión de sus agravios, y de esta forma garantizar que sus derechos puedan ser resarcidos en su momento. Se cierra la instrucción y se elabora el proyecto y se resuelve. A ver, ¿qué pasa si no cumple la autoridad responsable? Entonces, con la obligación, bueno, en cualquier momento tendrá que requerirse de inmediatamente que cumpla. Se da un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de no cumplir los documentos respectivos, que no los envía el Pleno o el magistrado, pues, tomará las medidas necesarias. ¿Qué medidas? Pues las medidas de apremio. Pues de amonestación, de una sanción pecuniaria, y en fin, dependiendo de quién se trata. Es básicamente eso. Ahí está la suplencia, ahí está un flujograma de la suplencia de deficiencia. En comunidades indígenas nosotros tenemos que suplir totalmente las deficiencias y presusar el acto y la afectación que tuviera dada en el caso indígena. Eso es muy importante porque a veces una demanda de estas comunidades indígenas no se precisa, y entonces tenemos que interpretar y precisar qué es exactamente lo que está demandando, o la afectación o la vulneración de su derecho que se haya afectado, o que hay un error, una omisión en la cita de la ley o de la norma que él cree que está fundando su pretensión. Eso, una obligación. Bueno, ahí están las medidas de apremio, que sería multa hasta por 100,000 salarios mínimos diarios. A ver, aquí hay un aspecto que yo os voy a comentar. Acabamos de tener una reforma, hay opción 17, es 2016, está mal. Dice, hay una reforma constitucional que se hizo al artículo 123 y que establece la fracción 11ª, si mal no recuerdo, que establece que se reforma y fija que los salarios mínimos fijados para los trabajadores no serán empleados como medidas, índices o unidades para determinar las obligaciones jurisdiccionales que tengan que aplicarse. Esto significa que las obligaciones que se tenían antes determinados en términos de derecho familiar, penal, civil, electoral, la Federación y los estados ahora tendrán que basarse en las unidades de medida y actualización que imita el INEGI. O sea, ya no vamos a decir que el fundamento que vamos a aplicar una medida de apremio con base a tantos salarios mínimos. Ya no se dice salarios mínimos. Esa es una disposición constitucional. Ahora, la unidad de medida y actualización es la que rige cómo te voy a sancionar. ¿Y quién la emite? El INEGI. Entonces, esa es la que va a aplicarse. Entonces, las multas van a ser hasta por 100 veces de la unidad de medida y actualización prevista en el INEGI. Que expida el INEGI, y ahí sobre esa base vamos a determinar. ¿Qué otra medida de apremio? Pues el uso de la fuerza pública, arresta hasta por 36 horas,
y si se agotan los medios de apremio sin que la determinación sea cumplida y si la conducta asumida constituye de por sí un delito, se dará vista al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones. Las multas impuestas para tal concepto serán efectivas a la Secretaría de Finanzas y Administración a través de un procedimiento administrativo de ejecución. Y el magistrado ponente en los asuntos que sean turnados podrá requerir a autoridades federales, estatales, municipales, a los partidos políticos, candidatos, organizaciones, organizadoras o cualquier otro, los elementos o documentos que obren en su poder para servir para la sustanciación y resolución de los medios. En casos extraordinarios podrá ordenar que realice alguna diligencia o prueba que sea perfeccionada o se desarrolle siempre que ello no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada o sea un obstáculo para resolver. La sentencia, cuando se dicta, los 10 días siguientes a la admisión. O sea, nos tenemos un plazo de dictar la sentencia en 10 días una vez admitida. O sea, después de 5 días, nos quedan 10 días para resolver. Los efectos que pueden ser, en la siguiente, por favor, es confirmar el acto o resolución impugnada, o bien revocar o modificar el acto o resolución impugnada y restituir al promovente el uso y goce de sus derechos político-electorales al que hayan sido privados. Su objetivo es pues restituir el acto del uso de estos derechos y una vez que se resuelva se notificará al actor, al tercero interesado personalmente y siempre y cuando desde luego haya señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones en la capital del estado o de lo contrario por correo certificado o telegrama o por estados. A la autoridad u órgano partista responsable por oficio acompañado de la copia certificada a más tardar dentro de los 2 días siguientes en que se emitió la sentencia. Bueno, hasta aquí ese es el juicio. Aquí ya es la conformación de los ayuntamientos, que ustedes ya lo conocen, ya saben. Y yo terminaría aquí con este tema de juicio ciudadano y que estoy a su disposición para que pregunta o comentario que quisieran formular. En el caso de los terceros interesados, con la publicación basta, no es necesario aplicarles personalmente el acto. No, basta con la publicación. Sí, el interesado está obligado él a presentar su escrito correspondiente a sus pruebas ante la propia autoridad. Y la autoridad solo lo recibe. ¿Alguna otra? Parece que todo muy claro. Para cuando el promovente hace destiempo, ¿en qué se basan para admitir? Bueno, me mencioné que son 4 días. sí. Bueno, el promovente puede estar al 5.º día, pues, por ejemplo, ¿no? Son 1 o 2 días después todavía es. No, o sea, desde los 4 días puede presentarlo. Pero si si fuera. no lo presenta a los 6 o 7 días. Bueno, entonces nosotros vamos a. Ustedes tienen que poner remitir todo y nosotros tendremos que resolver si lo vamos a desechar, porque es temporal. Bueno, nosotros en Fiscalía, en juicio de los derechos electorales en relación a la jefatura de tenencia. La persona no lo presenta con la autoridad, lo presenta directamente Al tribunal. Ajá, y después lo notificó nosotros en Fiscalía. Sí. Y también, de cuando las fechas, la cuando se realizó, la persona también lo presentó con el tribunal de la amnistía, y se cumplió. Ahí sí no sabía el caso, pero no creo, porque en general nosotros sí valoramos. A ver, a lo mejor quiero pensar, no tengo ejercicio de caso, pero quiero pensar que en ese caso seguramente la persona tuvo conocimiento después, no sé,
Es decir, un acto o una resolución se le tiene que notificar al ciudadano. Y cómo, bueno, yo notifico, me firman de recibido, que yo, y eso acredito yo, que se le notificó tal día. Pero fue que él nunca le notificaron. Y si yo me di cuenta a los 10 días que resolvió esto, caray, pues si él se dio cuenta, a ver, vamos a checar, a ver, autoridad, notificaste tú a tal persona, porque Probablemente no se notificó de forma. ajá, entonces, a ver, entonces lo publiqué, ¿no? Entonces, como es un tema que le afecta a su derecho, en ese sentido hay un aspecto que hay que responder. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar la fecha? Pues cuando tuvo como mes de día. Ya lo está manifestando. Eso puede. Bueno, ya. Yo le quería hacer una pregunta. En el caso de San Lucas, no sé si usted estuvo dentro del juicio. No me acuerdo, platíqueme cuál. Se llegó al tribunal y el tribunal dio su veredicto de que efectivamente existía un fraude. Cuando el tribunal da... A ver, pero ¿de qué me está hablando? A una elección. Ajá, la elección del ayuntamiento. Sí. Sí, porque Sí, cuando el tribunal da su veredicto, sí. ¿verdad? Todavía tiene derecho quien está apelando el caso de seguir con el tribunal federal. Pues todavía sí, es una instancia del Estado. Pero ¿por qué se lleva a cabo? ¿Por falta de algún error de...? No, porque ese es un derecho que se tiene. Es decir, yo puedo acudir, es decir, tenemos dos instancias. En términos constitucionales hay dos instancias. Si estamos diciendo que el tribunal es la única instancia en el Estado, es una instancia, es la única instancia que conoce derechos. En este caso, el ciudadano. Entonces, ¿cuál es la otra instancia que yo puedo impugnar? La resolución del tribunal del Estado de Michoacán. Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación, que puede ser la sala regional, por los ayuntamientos, o la sala superior, que son de gobernadores. Entonces, yo considero que violentó, que no, la resolución no me afecta como tercero, entonces yo acudo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. Eso se puede acudir a esa instancia. Ahora, si el estatal y el federal coinciden con lo mismo, Se confirma. se confirma. ¿Qué pasa en el caso de las personas involucradas? ¿Se sancionan? ¿Se les invita para no poder A ver, pero participar? afecta, sí, pero ¿qué persona me está hablando? Por ejemplo, vamos a decir, si se detecta que en las oficinas del bien municipal hubo una participación para prestarse a un fraude, ¿qué se procede ahí después de que se da el veredicto tanto estatal como federal? Pero es que eso, es decir, a ver, se da vista al Ministerio Público, o sea, FEPADE, si se incurrió en eso. Entonces la FEPADE tiene que investigar, así, porque el tribunal no es competente para conocer. Bueno, fraude es un delito, se trata de un delito. Entonces, un delito, esos son competentes las autoridades en el caso del Ministerio Público. La Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Esa sería la competente para investigar. Así es, esos son los competentes. Nosotros estamos obligados a dar vista de ese hecho. Hay este hecho, la vista, para los conducentes y para que hagan eso. Bueno, ¿alguna otra? En el caso de una elección de jefe de tenencia, si no mal recuerdo, la ley orgánica dice nada más se elige al propietario, no suplente, el tesorero, el secretario, el presidente. Como secretario, emito la convocatoria pidiendo que registren una planilla completa, ¿sería válida la elección? O tendría que pegarme exactamente a lo que dice la ley. A ver, es el propietario y el suplente. La ley nada más dice que... Sí, nada más dice que el propietario, pero bueno, pero a ver, el suplente tiene interés jurídico, sí,
¿verdad? Porque va a ser parte de. El suplente también tiene que inscribirse. ¿Por qué? Porque tiene derechos políticos. ¿Sí explicó? O sea, tiene derecho a ser elegido, porque yo voy como suplente. El suplente cumple las funciones de reemplazar al propietario cuando por alguna causa deje de ser propietario, si ya no puede estar en funciones. Entonces, en ese caso, pues el suplente. Si me dice que tiene derecho, sí tiene derecho. O sea, mi pregunta es, ¿la ley establece que nada más El propietario, sí, se empieza. ajá, Sí. pero La ley no es, digamos, clara en ese o sentido. sea, por costumbre en algunas tenencias se elegía propietario, suplente y la planilla, por decirlo así. Pero alguien que conozca algún interesante candidato a jefe, que conozca la ley, no puede impugnar esa convocatoria en base a la ley. Que diga la ley nada más establece esto. Podría impugnar, pero bueno, si se prevé, es que, a ver, ¿cuáles son las bases que surgen de esta disposición legal? Dice, a ver, el jefe de tener, el ayuntamiento, por conducto del secretario, emitirá la convocatoria. ¿No? Entonces, la convocatoria establece las bases. La base dice, habrá un propietario. Ah, pues no es propietario. Pero habrá un propietario suplente. Ah, entonces también el suplente. Entonces ya estás estableciendo normativamente, porque es autoridad, esa es una autoridad, normativamente ya está estableciendo una base normativa. La convocatoria es una base normativa. Porque vas a decir qué procedimiento hacer, y quiénes, y cómo, y qué requisitos, y cuándo. ¿Sí? ¿Y cómo? Y entonces yo ya tengo derecho, yo ya quedé registrado, entonces sí tengo derechos. La ley no lo dice, no lo dice la ley, ¿de acuerdo? Pero me lo está diciendo la convocatoria. Bueno, ¿no hay otra pregunta? Yo los veo cansados, como que ya agotaron el día. Pues yo les agradezco mucho, ha sido un honor que hayan estado aquí presentes todos ustedes y muchas gracias.